El Señor me daba hace semanas atrás una palabra. Y yo decía, el Señor me decía, cuando vayas a predicar, vas a hablar de esto. Y yo decía, oh, falta mucho. Yo le decía a la pastora y al apóstol, yo le estoy pidiendo a Dios un año de reposo, un año de postnatal, un año porque en muchas áreas me siento como que todavía como que empezar de nuevo, como que estoy oxidadita. Entonces yo dije, no, más o menos como un año. Y cuando el apóstol me llega y me da la noticia, no pude decir que no, porque ya Dios me había hablado. Es un tema que quizás usted muy pocas veces ha escuchado que se hable acerca de eso, porque es que nuestros oídos humanos están acostumbrados a que siempre nos hablen las cosas bonitas del evangelio, las cosas bonitas de la palabra, del reino. Te va a ir bien, todo va a estar chévere, Dios camina contigo, vas a ver la gloria de Dios, todo te va a salir bien porque eres un hijo de Dios y eres una hija de Dios, y todo lo bueno, lo dulce, lo agradable siempre te va a pasar. Entonces se nos olvida la cita bíblica que nos dice el Señor que en este mundo tendremos aflicciones, pero que debemos confiar en Él, porque ciertamente Él ya venció el mundo. Y cuando Él dice venció, está en un verbo, en un tiempo verbal pasado. Pasó hace muchos años que ya Él venció, y lo hizo por amor a ti y lo hizo por amor a mí. Más sin embargo, hay circunstancias en nuestras vidas que cuando las estamos viviendo, ese versículo nos pesa. Dios mío, eso pesa como un yunque. ¿Usted sabe lo que es un yunque? De eso es lo que utilizan los herreros. Sobre el yunque, colocan las piezas de hierro y comienzan a darle martillazo y martillazo y martillazo, y lleva martillo esa pieza de hierro para que pueda agarrar forma, y después agarran y lo meten en el fuego y lo sacan del fuego y lo vuelven a colocar en el yunque y le vuelven a dar martillazo. Cuando nosotros estamos ahí sí que no nos parece nada dulce, ni bonito, ni agradable, ¿verdad que no? Sino que como que las hierbas amargas están siendo pasadas por nuestras vidas. El título de esta enseñanza dice así: aún los no de Dios tienen sentido, aunque para nosotros pareciera que no los tuvieran. Porque es que Dios es bueno todo el tiempo, dice la Biblia. Todo el tiempo Dios es bueno, aunque acontezcan cosas terribles, sorprendentes, sin sentido, sin lógica alguna. Con todo y eso, Dios no deja de ser bueno. Él sigue siendo bueno. Y por eso la Biblia nos insta una y otra vez en diferentes versículos que en todo tiempo debemos adorarle y darle gloria y exaltarle y cantarle y darle gracias. Y es muy fácil quizás pararse aquí, tomar el micrófono y decirlo, pero cuando estamos del otro lado y lo estamos viviendo, hermanos, sabemos que cuesta. ¿Cuánto cuesta sonreír cuando lo que estás es lleno de dolor? ¿Cuánto cuesta levantarse cuando sabes que ya no tienes fuerzas? Cuando humanamente se te agotaron todas las fuerzas. Cuando humanamente todas las estrategias que en un pasado aprendiste y aplicaste, ahora tú miras tu presente y sientes que te bloqueaste, que quedaste allí. No ves más el camino. Y llegamos a pensar que de hecho no hay futuro para nosotros. Que ya Dios se cansó. Que tu caso es tan terrible, tan difícil y tan diferente, que llegamos a pensar,
Dios esta vez no va a hacer nada. Porque es que no hay en la Biblia un registro de algo parecido. Y no conozco a nadie que le haya pasado eso. Me pasó a mí. Es lo que pasa por nuestras mentes. Y solemos bloquearnos, paralizarnos, estancarnos, perder el tiempo, llorar y llorar, llorar y llorar, y seguir llorando, y nos amargamos y nos frustramos y pasamos tiempo así. Pero ¿sabe qué? Dice la Biblia en el libro de Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pase lo que pase, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y si en una situación, en un momento Dios te dijo no, eso no te lo voy a dar, eso no lo vas a hacer. O quizás tu oración por años ha estado en silencio de parte de Dios. ¿Crees que Dios no te está mirando? ¿Crees que Dios no te está escuchando? ¿Que tu oración no está siendo atendida? ¿O que Dios está a muchos millones de kilómetros de ti y ni siquiera te ve y ya no le importa tu situación? Resulta que Dios está más cerca de ti que nunca. Muchas veces está tan cerca que pasa desapercibido. Dios me hablaba de unos hombres que después que caminaron con el Señor, comieron con Él, formaron parte de su ministerio, fueron formados por Él, instruidos por Él. Y dice la palabra que después que escucharon tantas enseñanzas de parte del Señor y escucharon tantas promesas que Dios les hizo, ¡wow! ¡Qué promesas que el Señor les hizo! El gran maestro, no tuvieron nada más y nada menos que al maestro de maestros. Casi nada, pues, Yeshua, ahí con ellos, instruyéndolos. Pero dice la palabra de Dios que estos hombres, cuando vieron que su maestro, cuando vieron que su profeta, cuando vieron que aquel que les había prometido tantas cosas y que les daba grandes enseñanzas y les hablaba de un reino venidero y les hablaba de que Él era el Rey de Reyes, dice la palabra que cuando vieron a su maestro crucificado en aquella cruz, se echaron a llorar, se frustraron, se quisieron devolver y de hecho se devolvieron. ¿A dónde se fue Pedro? Se fue otra vez a la pesca. ¿Verdad que sí? Y no fue él el único que lo hizo. Dice la palabra de Dios que estos varones escucharon hablar a las mujeres que la tumba del Señor estaba vacía. Y estaban comentando entre ellos cuando iban camino a una aldea que se llamaba Emaús. Usted ha escuchado esa cita bíblica, ¿verdad? Dice la Biblia que cuando estos varones iban camino a Emaús, iban comentando acerca de lo que las mujeres habían hablado y se acordaban del Señor y empezaron a conversar y a hablar, y se les apareció un hombre de repente y se metió en la conversación y habló con ellos y todo, y caminó con ellos y todo. Y estos dos varones no discernieron al principio que ese era Yeshua. No entendieron que ese era el maestro. Y aquel hombre se les acerca y le dice: ¿de qué están hablando? ¿Qué es lo que están diciendo? Y ellos comienzan a hablar de su maestro. No, porque nosotros, el maestro nos hizo tantas promesas, nos dijo tantas cosas extraordinarias, hizo tantos milagros, hizo tantas cosas hermosas, maravillosas. Y ahora ¿qué nos vamos a hacer? Lo crucificaron, lo mataron. Y para colmo, lo fueron a sepultar en una tumba prestada. Y cuando fueron a buscar el cuerpo para poder asearlo,
quizás colocarle perfume, quizás abrazarlo ya de último. Resulta que no estaba el cuerpo y no entendían nada de lo que estaba pasando. Eso muchas veces nos pasa a nosotros. Que el Señor, esa historia, si usted quiere ampliarla, la puede encontrar en Lucas, versículos 13 y 14. Cuando esos dos discípulos iban camino hacia la aldea llamada Emaús. Usted en su casa después busca la cita bíblica y amplía y corrobora la historia. El caso es que nosotros muchas veces andamos como estos dos varones y vamos camino a Emaús y llevamos la vida pero desierta. Eso es polvo por todos lados. Y quizás por donde nos asomemos digamos, Dios mío, pero es que no me va a pasar nada bueno. ¡Santo! Dios mío, no puede ser. Pero ¿sabes qué? En todas esas contradicciones, en todos los momentos difíciles, en los silencios de Dios, que aparentemente son silencios para nosotros, pero Dios siempre de una manera u otra nos habla. Aún el silencio de Dios nos quiere decir algo. Lo que pasa es que nuestra mente limitada no logramos entender lo que Dios nos quiere enseñar, lo que Dios nos quiere decir. Dice la palabra de Dios en Isaías 58:9: porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Hermanos, cuando Dios nos dice no a algo, Él lo dice porque nos ama. Él lo hace aunque no entendamos y no comprendamos, quizás ni en 5 años después que vivas la situación, ni al momento. A veces pasa que al momento no entendemos y pasan 5 años y aún no seguimos entendiendo. Pero yo no sé si usted ha escuchado de que a Dios no hay que entenderlo mucho, sino obedecerlo, ¿verdad que sí? Y ahora sabemos que hay que obedecerlo y darle gloria a Dios en todo tiempo. Porque es que Él no se equivoca, nosotros sí. Los imperfectos somos nosotros. Los que no sabemos nada somos nosotros. Pero Dios sí. Acuérdense que Él es el que nos entreteje todos los días. Él nos va tejiendo, como aquella tejedora que agarra el hilo, la carmesita, que agarra la lana, el pabilo, y agarra las agujas y va entretelando hilo con hilo y va formando pieza por pieza hasta que arma toda la prenda de vestir. Así Dios nos forma a nosotros. ¿Y sabe desde cuándo? No desde que estamos en el vientre, desde antes de la fundación de este mundo. Se habla de una predestinación. Usted y yo hemos sido predestinados para adorarle, para servirle, para cantarle, para amarle. Esa es la voluntad del Señor. Con esa finalidad Él nos creó. Y una vez que nacemos y una vez que crecemos, el trabajo no termina allí. El trabajo apenas empieza cuando llegamos al Señor. Apenas empieza. Tenemos fecha de inicio, mas no tenemos fecha de finalización. No sabemos cuándo. Porque es que vamos a terminar la misión que Dios nos ha encomendado cuando Él lo diga, cuando Él nos llame. ¿Y quién sabe cuándo? Yo no sé cuándo voy a terminar. ¿Usted sabe cuándo? No sé. Y si no sé cuándo voy a terminar yo, no sé cuándo Dios va a terminar conmigo. He pensado muchas veces, hasta aquí llegó Dios conmigo. Y dramática como yo sola. Y me encierro, me ha pasado, me he encerrado. Y le he dicho, Señor, no, es que esto no lo aguanto. ¿Sabe qué, Señor? Hasta aquí llego, me quiero morir.
quítame la vida. Porque eso otra vez yo no lo quiero vivir. No, Señor, es que yo no, eso no. No. Y es que, hermano, yo no sé si a usted le ha pasado, pero me he quedado así como una niñita. Que ni para adelante, ni para atrás, ni para un lado, ni para el otro. Porque es que hay que vivirlo. No es igual decirlo que vivirlo. No es igual dar un consejo que tú des el consejo porque es que ya pasaste por ahí. Ya lo viviste. Entonces, ¿sabes cómo es? Entonces, cuando vemos de lejos venir la prueba, venir el proceso, venir, o vemos que en el mundo espiritual ya por ahí hay una palabra que Dios como que, ay, temblamos. Pero ¿sabe qué? Aún en esos no, aún en esas circunstancias, Dios está en el asunto. Dios tiene todo bajo control. Aún en esos no, aunque no se nos revele ni hoy ni mañana, y sabrá Dios cuándo, el apóstol Pablo decía que ahora ciertamente vemos en parte, y que en parte hablamos y que en parte profetizamos, pero cuando estemos allá en la gloria, en el reino del Señor, en ese reinado milenial, es que ciertamente las cosas nos van a ser aclaradas, porque muchas cosas en la vida, en nuestra vida, no las vamos a entender ni de aquí a 100 años, porque simplemente no tenemos humanamente la capacidad de entender la voluntad de Dios. Por eso aquí la palabra de Dios, el profeta Isaías habla esta palabra de parte de Dios. Dios habla a través de su boca de que nuestros pensamientos no son los mismos que los de Dios. Y de hecho hace una comparación, como están los cielos más altos que la tierra. Santo Dios, no sabemos nada. Santo Dios, nuestra mente limitada. Y muchas veces que queremos y le exigimos a Dios el porqué de las cosas. Y si no nos da una explicación, nos frustramos. Y si no nos da una explicación, nos paralizamos. Dice la palabra de Dios que los designios y los secretos le pertenecen a Él. Amén. Y Él se los revela a sus amigos, amén, a quien Él quiere, a quien Él desea, a sus íntimos. Pero usted y yo sabemos que no son todos los secretos que Él nos va a revelar. No son todos. Y aún así debemos seguir creyendo en Él. Debemos seguir confiando en Él. Debemos aprender a superar nuestros temores, los miedos. Aún así, debemos seguir dándole gloria. Porque de gloria en gloria es que vamos a vencer. Porque de gloria en gloria Él nos va a hacer caminar de victoria en victoria. Mi hermano, esto es otro nivel. Esto es otro nivel. Esto te lleva a madurar espiritualmente. Esto nos lleva a crecer espiritualmente. Y nos lleva a darnos cuenta lo inmaduro que hemos sido, los niños que hemos sido. Que a veces nos ahogamos en un vasito de agua. Y miramos así para los lados. ¡Oh! Y hay hermanos que están nadando en un mar. Y hacemos así, y aquel está en un océano Atlántico. Y yo en una copita de esa chiquitica o en un pocillito de café. A todos Dios nos permite vivir circunstancias diferentes. No todos pasamos por lo mismo, pero cada uno atraviesa momentos difíciles. No a todos Dios les dice siempre no.
pero Dios está con todos sus hijos. Lo dice su palabra: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aunque atravesemos los momentos difíciles que atravesemos, y miremos para todos lados y clamemos y levantemos las manos y oremos y ayunemos y creamos que Él no está allí, estamos como esos dos siervos, como esos dos ministros, discípulos del Señor, que se lo encontraron en pleno camino de Emaús. Hablaron con Él, se fueron con Él, comieron con Él, y de repente no se dieron cuenta que era el Señor. Y así muchas veces nos pasa a nosotros. Muchas veces pasamos por momentos así y creemos que estamos solos, pero no estamos solos. A veces queremos que un hermano nos escriba: no, yo voy a orar para que Dios me hable a través del pastor, de la pastora, del apóstol, de la profeta. Yo voy a ir para la iglesia para que Dios me hable y me ponga la mano y me ministre. Hermano, si tenés ese punto de vista, vas a venir y te vas a ir igualito. Porque no siempre Dios hace así. Dios obra de diferentes maneras. No siempre Dios nos va a animar, nos va a consentir. Unas veces porque nos está probando, otras veces porque nos está enseñando, y otras veces porque Él quiere que maduremos, que vayamos de un nivel a otro. Entonces, lamentablemente a veces solemos ser así. Hay mucho pueblo así, muchos hijos así. Yo voy para la iglesia porque allá yo quiero que fulanita me hable, porque a ella sí. O para que fulanito me ponga la mano, porque a ella sí. ¿Sabes qué? No te va a hablar Dios así. No te va a hablar. La voluntad de Dios es buena, es perfecta, es agradable, aunque no nos parezca. La voluntad de Dios, dice la Biblia, que todos los pensamientos que Él tiene para con nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Todos los pensamientos que Él tiene para nosotros son de bien y no de mal. Hermana, ¿y qué pasa si yo estoy bien, me porto bien, adoro a Dios, le sirvo a Dios, y de repente hay una situación con un hijo, con uno de los padres, con un vecino, en el trabajo? Me parece injusto, me parece fatal. En todo eso, si tú estás en el Señor, no se escapa de las manos de Dios. No creamos. Sabemos muy bien que una cosa es ser procesados por Dios, por una lucha permitida por Dios, un proceso de Dios. Y sabemos también que hay procesos que nos buscamos por desobedientes, ¿verdad que sí? Son dos cosas muy distintas. Pero ¿sabes qué? Aún en las dos cosas, en la una y en la otra, Dios está. Aún en la una y en la otra cosa, en un proceso o en el otro, si estás en Cristo, Dios está allí en el asunto. Y aunque tu situación sea terrible, aunque tus errores hayan sido grandes, aunque tu caída haya sido muy grande, Dios es experto en reparar todas las cosas. Él entreteje nuestras vidas. Él las entreteje. Y en ese entretejer se forman nudos. Cuando una tejedora está formando la pieza, tiende, cuando los hilos son muy largos y finitos más que todo, tienden a formarse nudos en los tejidos. Y esos nudos trancan la elaboración de dicha prenda.
tienes que dedicarte a ese tejido, faratar el nudo y volver a empezar a tejer. Porque si no, la prenda no te va a servir. La puedes terminar y la puedes dejar así con el nudo, pero cuando te la vayas a poner, esa prenda, el nudo, donde está el nudo se va a ver un hueco, un vacío. Y si te la colocas así, se nos va a ver la piel, se nos va a ver la desnudez. Y Dios entreteje nuestras vidas y tiene tanto cuidado de nosotros, nos ama tanto, pero tanto, que cuidadosamente va tejiendo. Y si se forma un nudo, Él agarra ese nudo, va alando el hilo para desenredarlo. Y a veces es más difícil destejer que seguir tejiendo. Es más difícil destejer. Eso es más difícil destejer porque no sabes bien cómo faratar el nudo para no dañar el hilo, para no dañar la prenda. Eso es tan delicado, pastora. Y Dios es así con nosotros, Él tiene tanto cuidado de nosotros. Y a veces nosotros de imprudentes, de insensatos, vamos y plum, la embarramos, como decimos cotidianamente, y formamos los nudos. Yo he formado nudos en mi vida. Yo he fallado muchísimas veces. He cometido muchos errores. Claro que sí. Y he tenido como que más tiempo de tener que desenredar. Pero Dios es tan perfecto en lo que hace, que Él prefiere detenerse allí con nosotros. Ya va, detente allí, ya va. Hay un nudo allí. Te voy a quitar ese nudo. Vamos. Y empieza Dios a trabajar en nosotros, a sacar todo lo que daña, lo que nos hace ver feo, todo lo que nos paraliza, todo lo que quiere impedir que esa prenda se vea y se luzca hermosa. Eso hace Hashem con nosotros. Eso hace el Señor contigo, porque nos ama. Entonces, cuando Él nos dice que no en algo, o cuando Él se demora para entregarnos algo, cuando Él en un proceso está guardando silencio en tu vida, eso no significa que no te amen. Al contrario, gózate, porque te ama mucho. Y está más cerca de ti de lo que tú crees. Gloria a Dios y a su nombre. Romanos 8, 28 y 29. Un versículo bíblico poderoso. Poderoso. Que si se nos revelara esta palabra de Romanos 8, 28, 29, de verdad que con la boca calladita viniéramos a la presencia de Dios, no a quejarnos, sino abrir nuestra boca solo para darle gloria, para darle gracia, a pesar de lo que vivamos. Y dice la palabra de Dios que para aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Aquellos que han sido conforme a sus propósitos llamados, ¿verdad que sí? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Se fija que ya Él nos predestinó. Se fija que ya Él escribió allá en los cielos cosas hermosas de mí y de ti. Ya Él escribió que nosotros somos más que vencedores. Ya Él escribió que nosotros vamos a reinar junto con Él. Que Él va a ser nuestro rey. Es nuestro rey ahorita aquí. Sí, lo es. Pero te estoy hablando del reinado milenial. Ya eso está escrito. Acuérdense que Dios es pasado,
es presente, es futuro. Él es todos los tiempos verbales. Pretérito, pretérito perfecto, pasado, pasado simple, pasado continuo, pasado perfecto. En Él se juntan todos los verbos. Él es todas las conjugaciones. Él es yo soy el que soy, el que era y el que ha de venir. Ese es su nombre completo. Nada se escapa de sus manos. Nada. Muchas veces el enemigo quiere venir a enfrentarnos con los errores que hemos cometido, con las caídas que hemos tenido, o con los procesos que nos han tocado atravesar, y nos mofea la cara y escuchamos que por aquí dicen una cosa y que por allá hablan otra de ti, y que dicen esto y que dicen lo otro, que ya es tu fin, que no va a haber para ti nuevo levantar, que ya Dios terminó contigo, que ya estás quemada, que estás oxidada, que estás fea, que no sirve para nada. Realmente no conocen a Dios. Si conociéramos los pensamientos de Dios, en las caídas más duras y difíciles nos levantamos. Amén, amén. Yo no sé usted, pero cuando me ha tocado atravesar cosas duras, a mí me gusta aislarme. No me gusta que venga una persona y me dé una palabra, no. Yo le digo, Señor, tú. Han llegado momentos que sí, Dios utiliza X, Y personas, gloria a Dios. Pero yo soy de la que me aíslo porque quiero escuchar a Dios. Necesito escucharlo a Él. Hay momentos tan duros en tu vida. ¿Y sabe qué? En esos momentos duros y difíciles, muchas veces uno quiere escuchar una palabra de aliento. Muchas veces del hombre lo que viene es palabra de desaliento. Por eso es que es tan importante la intimidad con Dios. Porque en la intimidad con Dios es que se nos va a revelar la voluntad de Dios. En la intimidad con Dios, quizás Dios no te va a explicar el por qué te dijo que no, pero te va a dar shalom. Y ese shalom, esa paz, te va a hacer entender que así lo quiso Dios. Y que es mejor que sea así, que te dolió, y no quizás peor, que no solamente te hubiese dolido a ti, sino a muchos. Porque no sabemos. A veces lloramos por una circunstancia, nos duele una circunstancia, un proceso, una noticia, un momento, y nos quejamos y nos echamos a morir. Y resulta, a veces yo he vivido circunstancias que yo he dicho, Señor, ¿a dónde estuviste tú cuando? Si lloraba, ¿qué pasó ahí? Yo lo he vivido y se lo he dicho al Señor. ¿Qué pasó allí, Señor? Si yo esperaba en ti, confiaba en ti, ¿qué pasó allí? Pero ¿sabe qué? Pasando el tiempo, pasando circunstancias, el Señor me ha hecho entender que tuvo que pasar así antes que fuera peor. Y así van a seguir viniendo circunstancias siempre, de una manera u otra, entendible para nosotros, ilógicas para nosotros. Pero aunque nosotros creamos que no tienen un sentido, pastor, apóstol, aunque creamos que a veces la voluntad de Dios en nuestras vidas, o los no de Dios en nuestras vidas, no tienen ningún sentido, tienen todo el sentido. Dios piensa más alto que nosotros. Sus pensamientos son perfectos. Y todo lo que Él permite
que nosotros atravesemos cuando estamos, como dice Romanos 8:28. Cuando estamos, como dice Romanos 8:28, obra para bien. Es por nuestro bien, para que su nombre sea glorificado y exaltado. Así que cuando usted esté atravesando momentos difíciles, semejantes a los que atravesaron estos discípulos, vieron a su líder allí clavado, muerto. Y si hicieron eso con el líder, ellos pensaron, ¿qué nos van a hacer con nosotros? Ay, Dios mío. Y se fueron todos y se escondieron. Las mujeres fueron más valientes, que se atrevieron a ir hasta el sepulcro a buscar el cuerpo de Yeshua. ¿Ah? Las mujeres siempre, ¿verdad que sí? Gloria a Dios, las mujeres. Los ministros, los varones, se escondieron, huyeron, se atemorizaron. Por eso es que las mujeres vieron primero la gloria de Dios. La vieron primero, fueron a buscar el cuerpo. Y el ángel le dijo, mujer, ¿por qué lloráis? ¿Por qué buscáis entre los muertos a aquel que está vivo? ¿Por qué lloráis? Si Él está vivo. Ahora Dios nos dice así, tú que estás atravesando por esa dificultad tan terrible, quizás en tu casa, el marido se te levantó el hijo, quizás vicios en tu familia, espíritu de enfermedades, y tú dices, pero si yo voy para la iglesia, pero si ahora que me convertí al Señor y estoy en el reino y me viene a pasar todo esto, santo, pero ¿por qué está pasando aquí? Dice la Biblia, no os sorprendáis cuando el fuego de prueba que les haya sobrevenido, porque dice la Biblia que aún en esos momentos difíciles y de dificultad, el Señor está con nosotros, el Señor está con nosotros, el Señor pelea por nosotros. En el mundo espiritual no estás solo, hay alguien que pelea por ti. Hay alguien que pelea por ti, aunque esté en silencio, aunque no lo veas, aunque en el momento no recibas nada, pero Dios está obrando. Como dice la alabanza, Dios está obrando. Dios está obrando. ¿Sabía usted que todos los artistas, todos los artistas, sean orfebres, sean tejedores, compositores, pintores? A mí me encantan las artes, me gustan las artes. Por eso Dios me lleva por ese canal, ¿no? Pero todos los artistas, para poder crear, necesitan estar solos. Al momento de crear, siempre hay un cuartico. La costurera tiene su cuartico de costura, ¿sí o no, hermana María? El orfebre tiene su taller, donde tiene sus herramientas, sus piedras, sus minerales, oro, plata, bronce, con lo que trabaja. Todos los artistas necesitan ese cuartico, y en ese cuartico ellos deben tener allí todo preparado a la mano, las herramientas para hacer su creación. Así se llaman las obras, creación. Los artistas plásticos le dicen obra de arte. Y a ese cuartico no entra prácticamente nadie. Solo el artista, con los materiales, con los implementos que utiliza para su creación. El que es pintor, en ese cuartico tiene su lienzo, sus pinceles, sus acuarelas, sus pinturas, sus lápices de carbón, sus distintos papeles donde va a plasmar. Y eso no lo ve nadie. Eso está allí en el cuartico. Y aparte que está en el cuartico, por si fuera poco, los artistas plásticos tienden que cuando están haciendo una obra, ¿verdad?,
a la que han dedicado tiempo, pero ellos ven y todavía no está terminada. Sobre esa obra colocan una tela blanca, para que no se vea. Si alguien llegase a meterse allí, de entrometido, no puede ver a simple vista lo que el artista está creando. Y así es Dios con nosotros. Así es Hashem con nosotros. Nosotros somos su obra. Él continúa obrando en nosotros. Él continúa trabajando en nosotros. Tu obra no está terminada. Mi obra no ha sido finalizada. Dios sigue trabajando conmigo. Dios sigue trabajando contigo. Pero tú y yo somos una obra de arte. Tú y yo somos una joya preciosa en las manos del orfebre. Tú y yo somos un barro, una arcilla de barro en manos del alfarero. Seguimos en formación y se forma el vaso. Y está lindo el vaso, y se usa el vaso, y se exhibe el vaso. Pero a veces de tanto usarlo, a veces de tanto exhibirlo, a veces de aquí para allá y de allá para acá, el vaso se agrieta, el vaso se llena de impurezas, el vaso se rompe, el vaso se ensucia, el vaso se daña. ¿Y sabes qué hace Dios? Te agarra con aquella delicadeza y va nuevamente al taller. Y allí nos coloca otra vez sobre la mesa, sobre aquella máquina especial, porque es que no es solamente que es barro, no es solamente que somos arcilla, es que somos arcilla. Nos coloca en un aparato. El Señor nos coloca así. Y luego que nos va dando forma y va limpiando y va quitando no te va a dar la misma forma que tenías antes. Tiene un diseño nuevo para ti. Tiene un diseño nuevo. Y este nuevo es mejor que el que tenías. Y este nuevo, gloria a Dios, es mejor que el que tenías. Y a su nombre. ¿Y cuántas veces va a pasar esto, hermana? ¿Cuántas veces? Mire, escuchaba hace poco, un artista plástico realiza la pintura y tarda aproximadamente 10 años en que las acuarelas se sequen. Las acuarelas en óleo. Aproximadamente 10 años para que las acuarelas se sequen y no se dañe rápido la pintura. Pero vamos a un museo de artes, de pintura, y no te dejan sacar fotografía con el flash encendido, porque es que el flash va deteriorando la pintura, se va cayendo la pintura y se va dañando la obra de arte. Entonces hay que tener mucha cautela. Los que cuidan eso, es que si va a sacar la foto, que tiene que hacer a cierta distancia, que tiene que ser sin flash para que no se dañe. Así es Dios con nosotros, Él nos cuida. Sin embargo, en este mundo solemos, es normal, nos agrietamos, se nos cae la pintura, nos ponemos viejitos espiritualmente, también físicamente, ¿verdad? Pero en Dios todo tiene solución. Aunque parezca que no la tenga, en Dios la hay. Aunque parezca que ya Dios terminó conmigo y de aquí para adelante no veo más nada. Señores, que no veo más nada. Mejor me muero, porque no veo más nada. Ahí es cuando Dios te dice, ¿sabéis qué? Yo estoy empezando de nuevo contigo. Te viene otra temporada. Eres un vaso nuevo. Y es la ventaja que nosotros los hijos de Dios tenemos. Es la ventaja que los hijos de Dios tenemos. Que tenemos un artista, un maestro de arte, tan perfecto, ¿verdad? Como solo Él. Que nos ve agrietaditos por ahí, opacos por acá, manchaditos por allá.
y vamos para el taller que hay que arreglarte. Y lo hace. Porque nos ama. Y a Él le gusta llenarnos de Él. Él se complace de habitar en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Él se complace de vernos crecer, de vernos avanzar. Él se complace de vernos compartir las experiencias que hemos tenido unos y otros. Por eso es que cada uno vivimos cosas diferentes. Yo no me puedo poner en los zapatos del hermano Axel, porque los zapatos del hermano Axel, aunque yo le vea el pie muy grande, quizás a mí me van a quedar apretados, aunque lo vea grande. De repente no es así. Quizás es solo mi percepción. Y eso nos pasa a nosotros mucho. Que antes que venga la prueba, nada más que vemos de lejos y ya, no quiero saber más nada. Ya va, aguántate, espera en Dios. Como decía el salmista David, espera en Dios porque aún he de alabarle. Si yo me pusiera por un instante, quizás los zapatos de la hermana Lice, me caigo. No soy digna de llevar tus zapatos. Porque es que yo creo que tengo los zapatos más difíciles y resulta que ella los tiene más difíciles que yo. Por eso Dios nos permite pasar por diversas situaciones y Dios se complace de que podamos compartir esas experiencias para que unos a otros seamos instruidos, para que unos aprendamos de los otros y le demos gloria a Dios por lo que hemos vivido. Amén. Amén. Para que le demos gloria a Dios por lo que hemos pasado, porque a veces creemos que somos los únicos. A veces creemos que somos los únicos que hemos sufrido, que hemos pasado, que hemos llorado. Y resulta que no es así. Hoy Dios te dice que aún en esos momentos, aún en esos no, Dios está en el asunto. Y si te dice que no es porque te ama. Y si no te deja pasar por ahí, es porque te ama. Pero si te hizo pasar por allá, que te dolió mucho, pero que después de eso viste la gloria de Dios mayor, es porque te ama. Es porque nos ama. Hoy Dios nos recuerda que Él tiene el control de nuestras vidas cuando estamos dispuestos a seguirle adorando, cuando estamos dispuestos a seguir caminando con Él. Él sigue teniendo el control de nuestras vidas. Muchas veces vamos a perder el control nosotros. Y es que lo tenemos que perder nosotros. Es necesario que en ciertas situaciones de nuestras vidas perdamos el control de nuestras vidas. Porque es que nuestras vidas no dependen de nosotros, ni vamos a hacer lo que nos da la gana. Porque si hacemos lo que nos da la gana, nos vamos a estrellar. Pero si por el contrario doblamos cerviz y nos humillamos ante Él y nos sometemos a su voluntad, aunque no nos parezca, aunque no nos guste, aunque nos cueste, aunque nos duela, vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios. Al final de todo, vamos a ver la gloria de Dios. Gloria al Señor. Vamos a quedarnos todos de pies. Usted en su casa, si usted desea más adelante, puede buscar las citas bíblicas. Efesios 2:10. Donde dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria a Dios. Dios
desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó para ser sus hijos, para ser más que vencedores. Y Él no ha terminado. Yeshua, cuando hablaba con sus discípulos y los preparaba para su partida, Él les decía: es necesario que yo me vaya, pero yo no los dejaré solos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es necesario que yo me vaya para hacer moradas. Él, fíjense, sigue obrando a nuestro favor. Está preparando moradas gloriosas para usted y para mí. Moradas gloriosas. Y a veces creemos, pensamos, porque a veces no es que es el enemigo. Dios me dijo: aclárales que no todo es el diablo. No todo es Leviatán que viene a frustrar. No todo es Leviatán. No todo es Satanás. Nosotros mismos, bajo nuestra percepción humana, nos imaginamos cosas, pensamos cosas que no son. Por eso el Señor me daba esta cita bíblica para recordarme a mí y recordarle a ustedes que sus pensamientos, Isaías 55, 8, 9, no son nuestros pensamientos. Los de Dios son más altos. Cuando nosotros creemos hasta aquí, Dios dice: voy empezando contigo. Empezando, Señor, si tengo como 20, 30, 40 años en el Señor, 50 años que acepté a Cristo, 80 años de ministerio, por decir algo, ¿no? Porque a veces somos así. No, yo tengo 20. Tengo 20 porque no he pasado ya. No sabemos nada. No hemos pasado nada. Nada. Gloria a Dios. Sonría. Denle un abrazo al que tiene a su lado. Denle un abrazo al que tiene a su lado y dígale: mi hermano, Dios está empezando contigo. Dios tiene una nueva temporada para ti. Eres un vaso nuevo, un vaso de honra. Dios se va a seguir glorificando en tu vida. Levanta tu mano hacia arriba. Levanta tu mano y dile: Padre, gracias porque tú me amas. Gracias porque tus pensamientos son muchísimos más altos que los míos. Gracias por cada circunstancia, por cada proceso. Oh Padre, gracias por todo lo que me has permitido vivir. Gracias, Padre, porque tú has sido fiel, porque tú eres bueno, siempre eres bueno, porque tú no te equivocas, porque tú tienes el control de mi vida. Gracias porque tú eres el artista de mi vida. Yo solo soy la obra. Yo solo soy ese lienzo que, unido a la pintura, en tus manos llegó a ser alguien por ti, Señor. Gracias, Señor. Toda la gloria